¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarme en un evento más, con una conversación más que llega a usted gracias a tu solución tributaria, gracias a Bacata Asesores. Bueno, la convocatoria del día de hoy es para conversar sobre el uso del crédito fiscal en aquellas adquisiciones que se encuentran sujetas a detracción. Si bien las reglas no se han modificado, igual es importante verlas a la luz de la, digamos, de la prórroga que se ha generado por las normas del COVID, ¿no? Básicamente es en función a los plazos. Igual, la idea es aprovechar un poco el tiempo para comentarles también algunas consideraciones que deben tomar en cuenta para evitar tener contingencias, para evitar tener alguna determinación, algún problema con el uso del crédito fiscal en el caso de una revisión en el futuro, ¿no? La idea es conversar también de cómo se consigna el periodo, porque en realidad eso presenta de cuerpo entero de qué se trata ese sistema y cómo debe ser tratado. Y lo más importante es cómo debo actuar en caso tenga alguna duda en específico, ¿no? Bueno, dicho esto, nuevamente invitarlos a que si quisieran la presentación que vamos a correr ahora, puedan escribir un correo al que está, digamos, en su presentación ahora, en la lámina que está al frente, que es tu solución tributaria@gmail.com, y encantado en el transcurso de la tarde-noche o en el transcurso de lo que queda de la noche se los haré llegar. Bien, dicho esto, sí, pues en realidad las normas de detracciones cuando se originaron, ¿no? Estamos hablando de el primer decreto legislativo, el 92 en el 2001, ¿no? Aunque claro, la norma vigente es un decreto legislativo del 2004 que en algunas modificaciones se ha sabido mantener en el tiempo. Y estas normas, les decía originalmente, convalidaban tanto el uso del crédito fiscal como del costo gasto para el impuesto a la renta, ¿no? Pero luego ya hubieron reformas progresivas que lo que han hecho finalmente es dejar únicamente limitado el uso del crédito fiscal. O sea, en todo caso, condicionar el depósito de la detracción como cumplimiento de una obligación adicional para, digamos, sujetar o dar la oportunidad o dar pase para que el contribuyente pueda tomar o ejercer su derecho al crédito fiscal. También en el tiempo lo que ha sucedido es que en algunos sectores se ha generalizado el uso de la detracción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los servicios, en donde en realidad todas las operaciones que califiquen como tal, que superen los 700 soles o sentados en una factura, tienen la obligación de hacer, digamos, el cliente hacer el depósito de la detracción como regla inicial, ¿no? Como regla primera. Eh, Existe la posibilidad obviamente de que el cliente pague la totalidad de la operación y deje en arbitrio de su proveedor hacer este depósito, pero la verdad es que es una contingencia igual porque en el caso de que si el proveedor decide no hacerlo o se demora o lo hace con un porcentaje distinto, en verdad no solamente el proveedor queda expuesto a un tipo de sanción, sino también el cliente, ¿no? Y el cliente además queda expuesto a la sanción y expuesto al no uso del crédito fiscal derivado de la operación. Entonces es súper importante que siempre los clientes tratemos de cumplir con esta regla que es el depósito de la detracción, nuevamente como condición para el uso del crédito fiscal, ¿no? Sobre este punto hubo una importante modificación, no hace mucho, esto está vigente a partir del 1 de noviembre del 2018, en verdad ya cumplí 2 años, y lo que dice ahora esta primera disposición final del texto único ordenado de la ley de tracciones o de las normas vinculadas al sistema de pago de obligaciones tributarias es que en buena cuenta el cliente tiene hasta el quinto día hábil del mes en que vence la obligación para poder hacer el depósito de la detracción y utilizar esa adquisición como crédito fiscal dentro de su DJ mensual, dentro del formulario 621, ¿no? Mejor, o sea, si nos olvidamos un poco de la lógica de las prórrogas por el COVID, ¿no? En tiempo de normalidad, la declaración de marzo vencía en abril, la de octubre vencía en noviembre, entonces lo que te dice esta norma en concreto es, mira, si se trata de una operación cuyo crédito fiscal tú quieres utilizar
o debes utilizar en el periodo mayo, entonces el plazo para que hagas el depósito de la detracción es hasta el quinto día hábil del mes en el que vence esa declaración, ¿no? O sea, todos sabemos que en tiempo de normalidad mayo vencería en junio, ¿no? O para aquellos contribuyentes que han tenido más de 5.000 UIT de ingresos, en cuyo caso no se les aplica las prórrogas dispuestas por las sendas resoluciones que ha emitido a lo largo de este año SUNAT. Entonces, nuevamente, si tú quieres utilizar esa compra en el periodo mayo, entonces tienes como plazo para hacer el depósito de la detracción dentro de los 5 primeros días hábiles de junio, que es en tiempo de normalidad cuando vence el periodo mayo, ¿no? Pero adicionalmente esto deja una regla suelta, ¿no? Porque dice que si es que no se si es que no se acreditase el depósito de la detracción dentro de este plazo, que igual el contribuyente tiene a salvo el derecho del ejercicio del crédito fiscal, pero en el periodo en el que cumpla con la condición o con la obligación de hacer el depósito, de acreditar el depósito en la cuenta de detracciones de ese proveedor, ¿no? Además que hay que recordar una obligación general o mayor a todo esto, ¿no? Recuerden que en el 2008 se definió, se logró por fin flexibilizar el uso del crédito fiscal con la adopción de dos normas que en principio se contraponían, ¿no? La 29.214 y la 29.215, porque mientras una se dominaba y el objetivo de ella era, digamos, darle alguna herramienta adicional a la administración para poder luchar contra la gran diferencia, digamos, la gran ausencia a veces que los contribuyentes tienen entre lo que declara y lo que realmente sucede económicamente en sus empresas, ¿no? Lo que se conoce como brecha de veracidad. O sea, si bien es cierto que había una gran diferencia en esto, también es cierto que la norma lo que ha buscado básicamente es darle la oportunidad al contribuyente que cuando se traten de causas no imputables a él, se puede hacer uso del crédito fiscal dentro de un plazo de hasta 12 meses, ¿no? Que es lo que básicamente dice la ley 29215 a la fecha, ¿no? Claro, porque antes habían 4 meses y tendrías que acreditar que en realidad no había sido culpa tuya, ¿no? Tiempo en donde el cliente lo que hacía era poner un sellito de recepción al comprobante que había sido enviado por su proveedor fuera del, digamos, del periodo de la emisión, ¿no? Esto como, digamos, como condición para demostrar que si no se está utilizando en el periodo de emisión no es por una razón imputable al adquiriente, ¿no? Bueno, todo eso se acabó. Lo que decía la 29215 era en realidad el cliente tiene hasta 12 meses si quieres a placer, ¿no? Luego otra modificación en donde decía, oye, no es tan a placer, en realidad esto queda condicionado a que la administración dentro de un procedimiento de control, ¿no? Una acción de control, no te haya solicitado la exhibición o presentación del registro de compras, en cuyo caso no tienes los 12 meses, sino tienes como plazo máximo hasta ese periodo para hacer la anotación que corresponda, ¿no? Una regla que subsiste ahí, en realidad es una regla que trae más bien más problemas para el control, pero bueno, la intención ha sido en principio eso, ¿no? Resumiendo todo, entonces, lo que podríamos decir es que, en efecto, para poder hacer uso del crédito fiscal en una operación sujeta a detracción, la idea es que se pueda acreditar el depósito dentro del quinto día hábil del mes en el que vence ese periodo, ¿no? Dentro del mes en que vence ese periodo, sin olvidar que en realidad ese periodo tendría que estar dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de emisión del documento, ¿no? Para que el contribuyente, por un requisito ya de fondo, tenga derecho a utilizar ese crédito fiscal. Y además que cumple con el resto de obligaciones, seguros formales y sustanciales que están dichas en la ley del IGB, ¿no? La norma también ha dejado, le decía antes, la salvedad que el contribuyente pudiera haber anotado el comprobante en el periodo mayo, ¿no? Pero si no logró acreditar el depósito en el periodo mayo, digamos, depósito que tenía como plazo, de acuerdo a lo que hemos dicho, en tiempo de normalidad hasta el quinto día hábil de junio, ¿no? Si no acredita el depósito en ese plazo, en realidad puede utilizarlo después. Ojo, pero la norma ya asume esta primera disposición final que fue ajustada con la norma que tienen en su presentación ahora por este decreto legislativo 1395, que en realidad imita la redacción que ya tenía esto antes. Dice, oye, tú puedes dejar anotado en mayo, pero no tiene derecho al crédito fiscal en mayo porque, digamos, no ha depositado dentro del plazo.
lo que quiere decir que podrías utilizar el crédito fiscal en o julio, septiembre, ¿no? Cuando acredites ese depósito. Lo que inquiere además que, o sea, no necesariamente tengas que volver a hacer la anotación. Es más, que no haya forma de volver a hacer la anotación porque esto es, en teoría ya quedó anotado en el periodo del registro de compras de mayo, ¿no? Entonces es como que si quedase anotado por acá, ¿no? En el periodo mayo y que el contribuyente recién vaya a incluir esta adquisición en su 621 del periodo de octubre, septiembre, cuando acredite, ¿no? Entonces, esa salvedad es la que me lleva a la necesidad de convocarlos hoy y decirles, hay que tener cuidado con esa regla, porque si bien es una cosa que se quedó dicha dentro como pueden ver, dentro del texto único ordenado de las normas sobre detracciones, en realidad es una regla que aparentemente me podría traer problemas, y esto porque les decía que estas dos normas que habían salido en el 2008, que en teoría ayudaban por un lado la 29.2 14 digamos, a flexibilizar el uso del crédito fiscal, en donde se dicen cosas expresas como que el incumplimiento o el cumplimiento parcial o tardío de una obligación formal no le debería generar al contribuyente el perder el derecho al uso de ese crédito fiscal, y por otro lado está la 29.215 como una suerte de reglas adicionales para que la administración pueda digamos, pelear contra la evasión, ¿no? Contra esa diferencia o esa brecha de veracidad o de declaración incluso, ¿no? Entonces, habían algunas reglas disímiles. El Tribunal Fiscal el año siguiente, en el 2009, tuvo la necesidad de emitir una resolución de observancia obligatoria en donde básicamente pudiera conciliar los criterios que estaban en ambas leyes, ¿no? Es una RTF bien interesante, la 1580 de la Sala 5 del 2009. Insisto, de observancia obligatoria, y entre otras cosas lo que decía este RTF, partiendo de varios supuestos también por revisar después, ¿no? Como el hecho que el crédito fiscal, por si acaso, no es un derecho, es una obligación, ¿no? En el entendido que si alguien no declara una compra, lo más lógico es que la venta no la declare tampoco, ¿no? O sea, finalmente hay una suerte de subregistro o de venta negra, ¿no? Entonces el tribunal, partiendo de esa idea de que el crédito fiscal es una obligación y no un derecho, te dice, bien, tienes 12 meses, lo que se te acaba de conceder en la 29.215, pero esos 12 meses son en el entendido que el contribuyente deba anotar en el registro de compras en el periodo en el que va a utilizar ese crédito fiscal, ¿no? O sea, si nos olvidamos de las normas sobre detracciones que hemos visto hace un momento ya, lo que te dice el tribunal fiscal es 12 meses, sí, está bien, pero por si acaso, el mes en el que anotas o en el periodo en el que anotas es el periodo en el que declaras. El tribunal fiscal advierte, no puede ser que quede anotado, digamos, en el registro de compras en el periodo mayo y que eso aparezca incluido como una compra o una adquisición, o sea, un crédito fiscal que recién vas a ejercer en el periodo de octubre. Eso no puede pasar. Anotas en mayo, declaras en mayo, ¿no? Entonces, claro, alguien diría, oye, sí, pues, pero entonces lo que está dicho en detracciones, en donde seccionalmente dice, puedes anotarle en mayo y debes utilizar el crédito fiscal a condición de que hagas el abono de la detracción o acredites el depósito de la detracción dentro del plazo que son los 5 días hábiles de junio, ¿no? Que es cuando vence mayo en tiempo de normalidad. Luego vamos a ver el efecto con COVID, ¿no? Pero por si acaso, si no haces el depósito, si no lo acreditas, entonces recién puedes utilizar el crédito fiscal en el periodo en el que sí acredites, ¿no? La detracción, ¿no? Lo que en buena cuenta les decía antes, quiere decir que podría estar anotada en mayo, ¿no? Una operación sujeta a detracción, pero el crédito fiscal lo vas a tomar después, en el periodo en el que logres cumplir con la condición, con el requisito de acreditar el depósito de la detracción. Entonces se dan cuenta cómo incluso después de la reforma, o sea, después de esta norma que les decía antes está vigente desde el 1 de noviembre del 2018, la cosa ha quedado como a la mitad, ¿no? O sea, pareciera que hay algo ahí que tiene que ajustarse porque el legislador no ha conciliado, digamos, las disposiciones que son más bien de carácter operativa, ¿no? Es más, lo que sucede, por ejemplo, hablando de la operatividad, es que en el caso del PLE o del portal, o sea, hablamos del registro de compras electrónicos en cualquiera de los dos sistemas,
Si bien en el campo respectivo, ¿no?, del registro de compras dice que la anotación, hay una nota en donde dice, oye, aquí la anotación de los datos relacionados a la detracción son opcionales, en el entendido que el contribuyente en su sistema tenga un enlace, un vínculo en donde pueda hacer el seguimiento detallado de ese depósito de la detracción, ¿no? Pero si tú te vas a comedir a ponerla aquí, ¿no?, entonces tú debes entender que, por ejemplo, si es que estás anotando el registro de compra de mayo nuevamente, la fecha del depósito de la detracción, que es uno de los datos que eventualmente te debes incluir, digo eventualmente porque recuerden que no es obligatorio, no es obligatorio en el entendido que tengas en tu sistema un enlace que te permita la verificación detallada, ¿no? Entonces, partiendo del supuesto que estos datos no son obligatorios, si usted los va a poner, entonces advierta que la fecha del depósito de la detracción deben estar dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente, ¿no? O más bien, ya como se trata de un registro electrónico, lo que sucede digamos, en términos reales es incluso que te permite tanto el PLE como el portal ponerle como fecha del depósito cualquier día del mes siguiente, ¿no? Lo que adviertan, eso no necesariamente me va a dar derecho al crédito fiscal, porque nuevamente la condición es que lo deposite hasta el mes siguiente, sí, pero dentro de los 5 días hábiles, o los primeros 5 días hábiles de ese mes siguiente, ¿no? El PLE le va a soportar, o sea, esto es, ¿no?, en tiempo de normalidad otra vez, ¿no? Si la operación está registrada en compras en el periodo mayo, yo tengo como plazo para el depósito los 5 primeros días hábiles de junio, que puede ser el 5, 6 o 7, dependiendo de cuándo cae sábado, domingo, ¿no? Porque si yo lo deposito, digamos, el día 20 de junio, entonces yo ya no tengo derecho a tomar ese crédito fiscal en el periodo mayo, tendré derecho a tomarlo en el periodo junio, ¿no? Porque no cumplí con el plazo de mayo. Y no obstante, nuevamente, el PLE o el portal lo que le permiten hacer es decirle, oye, esta operación de mayo, fecha el depósito de la detracción, 20 de junio. El sistema lo va a pasar, ¿eh? ¿Ya? Porque la única regla que tienen los libros electrónicos es que el depósito de la detracción se dé dentro del, o sea, se consigne como fecha de ese depósito cualquier día calendario del mes siguiente. O sea, si estamos hablando de mayo, cualquier día calendario de junio. Si le pones un día de julio, un día de agosto, ahí sí va a generar una observación, diciendo que no se puede, ¿no? Pero en principio, si le pones 20 de junio, siguiendo el ejemplo que les di hace un momento, el PLE, el portal, lo va a pasar. El problema es que no tiene derecho a tomar ese crédito fiscal, ¿no? Entonces es algo que también debes advertir, ¿no? Bien, esto es. Entonces, dicho esto, y tratando como una suerte de sana recomendación para que ustedes no tengan problemas después en el uso de su crédito fiscal, ¿no?, aplicando si quieren, un silogismo hipotético puro, la idea es, para tratar de conciliar estas dos normas y evitar contingencias en el futuro, ¿no? Porque claro, esto finalmente, como da para interpretar, va a depender mucho del criterio del fiscalizador, ¿no? Porque va un fiscalizador y dice, oye, un segundo, no puede haber quedado anotado en mayo si el crédito fiscal recién lo estás utilizando en octubre, ¿no? Y pretender incluso más, ¿no? Y pretender a lo mejor ponerme una multa por estar llevando los libros sin las formas y condiciones, ¿no? Y claro, tomando como bandera esta regla señalada por el Tribunal Fiscal, que es de observancia obligatoria, en la que dice que el periodo en el que anotas es el periodo en el que declaras, ¿no? En el periodo en el que anotas en el registro de compras es el periodo en el que declaras. Entonces, se dan cuenta cómo puede haber una divergencia de criterios, ¿no? Y esto puede llevar a escenarios como determinaciones, procedimientos contenciosos como un reclamo, ¿no?, para discutir la coherencia o la legalidad del razonamiento que eventualmente el fiscalizador digamos, ha impregnado dentro de esa determinación. Entonces, mi recomendación es, para evitar llegar a eso, apliquemos la siguiente regla, ¿no? Si por el contrario, en las normas de detracciones, la condición es que para declararlo en el C21 tiene que estar acreditado el depósito de la detracción, entonces, como corolario, como consecuencia, lo que podremos decir es que para no tener problemas, para cumplir tanto con las normas de detracciones como con la resolución de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal, la 1580 de la Sala 5 del 2009, como la Ley 29215, ¿no? Entonces, para armonizar toda esta legislación, esta jurisprudencia, además, anotemos en el registro de compras únicamente cuando hayamos acreditado el depósito de la detracción dentro del plazo.
Esto es, hasta dentro del quinto día hábil del mes en el que vence esta declaración, que nuevamente en tiempo de normalidad sería el mes siguiente, ¿no? Y hago esta aclaración porque ahora con las prórrogas otorgadas como medida de flexibilización por la emergencia sanitaria debido al COVID, ahora el periodo mayo no necesariamente vence en junio, ¿no? Y como la regla es, o sea, ya no es que deposites dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente, sino dentro de los 5 primeros días hábiles del mes en el que vence la declaración. O sea, si tu periodo mayo está venciendo en agosto, entonces tú tienes los 5 días hábiles de agosto para hacer el depósito de la detracción y poder utilizar esa compra sujeta a detracción a partir del periodo mayo, ¿no? Es algo que deben tener súper presente. Entonces vamos a revisar esto de los cronogramas para ver cómo queda para este año, pero igual era importante darles esta recomendación, ¿no? Lo que les contaba, hay una anotación ahí en la parte inferior donde les comentaba cómo funciona operativamente la lógica de el registro de compras en el PLE y en el portal, ¿no? Bueno, les decía, luego de tantas idas y vueltas, pero hemos tenido un mínimo de 6 resoluciones sobre el tema de los cronogramas, con la resolución de Superintendencia 099-2020, pero utilizando, o sea, dejando todavía vigente alguna parte de la 065 y otra parte de la 055, lo que finalmente ha quedado en el sistema es, oye, si tú eres una empresa que en el ejercicio 2019 ha tenido ingresos de hasta 2.300 UITs, ¿no? Que considerando el valor de la UIT del año pasado son 9.660.000, y en tanto no haya sido declarado principal contribuyente hasta el 31 de mayo del 2020, entonces el cronograma que se debe aplicar para su caso es este de aquí. Ya lo hemos conversado esto, me parece, en uno de los temas anteriores para la determinación de los pagos a cuenta, pero valga volverlo a presentar, ¿no? Y así le dice, oye, mira, si tú eres el dígito 1, febrero, vence a partir del 2 de julio, ¿no? Ahí 0 tiene un asterisco, porque recordarán que cuando se publica la 055 ya había vencido el dígito 0, ¿no? Entonces, digamos, ya no le, por una cuestión de tiempo, ya no le pudo ser aplicado a este primer dígito de vencimiento, ¿no? Pero sí se aplica para marzo, que vence en julio, abril, que vence en agosto, mayo, que vence en agosto, junio y julio, que vencen en septiembre, y agosto, que vence finalmente en octubre, que es como van al día de hoy, ¿no? Salvo que la administración decida seguir prorrogando esto, pero en principio el día de hoy se ha prorrogado, se ha pensado la prórroga hasta el periodo agosto. Insisto, para aquellas empresas que en el 2019 no hayan sido declaradas PRICOS con ingresos de hasta 9.660.000, ¿no? Entonces, si hacemos aquí una suerte de, digamos, si masticamos esta información, entonces lo que yo les diría es, febrero y marzo tienen plazo para el depósito de la detracción los 5 primeros días hábiles de julio, ¿no? Porque febrero y marzo vencen en julio. Abril y mayo, que vencen en agosto, tienen como plazo para poder hacer el depósito de la detracción y utilizar esas adquisiciones en los periodos, en abril o en mayo, tienen los 5 primeros días hábiles del mismo agosto, que es cuando vence, ¿no? Junio y julio, que vencen en septiembre, por tanto tendrán como plazo los 5 primeros días hábiles de septiembre, que es el mes en el que vence. Lo mismo para agosto, que vence en octubre, en cuyo caso el depósito puede ser realizado dentro de los 5 días, de los primeros 5 días hábiles de ese mes de octubre, que es cuando vence, ¿no? Aquí igual, con la intención de que ustedes puedan utilizar este material como una suerte de apoyo o de ayuda, les he tratado de poner esta lógica, ¿no? Oye, mira, febrero, salvo para el 0, y marzo, puedes hacer tu depósito de detracción, o podías hacer tu depósito de detracción hasta el 7 de julio, ¿no? Abril y mayo hasta el 7 de agosto, estamos hablando del quinto día hábil, ¿no? Junio y julio hasta el 7 de septiembre, y agosto hasta el 7 de octubre, ¿no? Y luego las normas sobre flexibilización ha señalado también un cronograma específico para aquellos contribuyentes que sí habían sido declarados principales contribuyentes, ya sean PRICOs zonales, regionales, nacionales, PRICO Lima, PRICO Tacna, PRICO lo que fuere. Si eres PRICO al 31 de mayo del 2020 y tus ingresos no habían superado los 2.300 UITs en el 2019, entonces tu cronograma es ¿no? Tienes febrero, marzo, abril, mayo y junio.
sea, tu prórroga un poco hasta ya venció, ¿no? Porque iba en el mejor de los casos hasta el periodo junio, que ya venció el 13 de agosto, considerando que el día de hoy es 18, ¿no? Entonces, bajo la misma lógica, lo que diríamos ahí es, oye, febrero y marzo, ¿no? Que vencen en junio, tuvieron como plazo para hacer el depósito de la detracción hasta el 5 de junio, que es el quinto día hábil, ¿no? Este, abril y mayo, que vencían en julio, tenían como plazo para hacer el depósito hasta el 7 de julio, ¿no? Quinto día hábil de ese mes. Y junio tiene como plazo para hacer el depósito el 7 de agosto, que es el quinto día hábil de ese mes, ¿no? Y luego también quedó un cronograma para aquellas empresas que no siendo PRICOS tuvieran ingresos en el 2019 por montos no mayores a 5.000 UITs, que en buena cuenta, considerando el valor de la UIT del año anterior, es hasta 21 millones de soles, ¿no? Para ellos también se prorrogó hasta agosto, bajo más o menos la misma lógica. Ellos no tienen febrero, a diferencia de los que habían tenido ingresos no mayores a 2.300 UITs. A ellos se les prorrogó de marzo en adelante. Marzo vence en julio, así que el plazo para el depósito entonces son los 5 primeros días hábiles de julio. Abril y mayo vencen en agosto, dependiendo del último dígito del RUC, ¿no? Lo que quiere decir que en este caso el plazo para el depósito de la detracción son los 5 primeros días hábiles de agosto, ¿no? Junio y julio vencen en septiembre, 5 primeros días hábiles de septiembre para el depósito. Y lo mismo con el periodo de agosto, que vence en octubre, en cuyo caso tendríamos hasta el quinto día hábil de octubre, que por ejemplo en ese caso es hasta el 7 de octubre, para hacer el depósito de la detracción y poder utilizar sin ningún problema en estos periodos las operaciones sujetas a detracción, ¿no? Y finalmente, el último esquema, el último cuadro, digamos, la última segmentación que señaló Sunak en sus cronogramas, era para los contribuyentes con ingresos de hasta 5.000 UITs, o sea, 21 millones, que tengan la condición de principales contribuyentes, ya saben, ya sean zonales, regionales o nacionales, hasta el 31 de mayo del 2020, en cuyo caso también le dio hasta junio, y también los plazos de prórroga ya habían vencido, pero igual vale tomar en cuenta que en ese supuesto, en este segmento, estas empresas tenían para hacer el depósito de la detracción del periodo marzo hasta el quinto día hábil de junio, en abril-mayo tendrían hasta el quinto día hábil de julio, y en junio tenían hasta el quinto día hábil de agosto, que era respectivamente 5 de junio, 7 de julio y 7 de agosto, ¿no? Insisto, una ayuda, ¿no? Para que si no quisieran volver este razonamiento entero, no basta con que tomen su presentación y puedan mirar cuáles son los plazos máximos para el depósito. Ya sé que si yo no lo deposité hasta esa fecha, ¿no? Si no lo deposité el día siguiente, la semana siguiente, entonces ya no lo podré utilizar en marzo, no lo podré utilizar en abril, sino, digamos, a partir del periodo siguiente, ¿no? Y en tanto lo haya hecho en verdad hasta el plazo máximo, ¿no? O sea, considerando la fecha o el plazo para presentar esta declaración jurada mensual, ¿no? Bien. Dicho esto, tenemos un caso práctico. Aquí dice que la empresa XYZ, SAT, ha realizado compras sujetas a detracción en el periodo mayo del 2020. No obstante, a la fecha no ha realizado el depósito en la cuenta del proveedor, ¿no? A la fecha, estamos 18 de agosto, ¿no? Dice, consulta si aún puede realizar si aún puede utilizar el crédito fiscal para el referido periodo y, de ser el caso, ¿cuál es el plazo para el depósito? A ver, entonces se sabe además que esta empresa, que SXYZ no es PRICO y que los ingresos del 2019 no han superado las 5.000 UITs. Si estamos hablando de operaciones de mayo, quiere decir que el plazo para hacer el depósito de la detracción debería, sería el quinto día hábil del mes en el que vence. La pregunta es, ¿cuándo vence mayo? Considerando que la empresa no ha superado 5.000 UITs, ¿no? Y considerando que la empresa no es PRICO, ¿no? Vamos a suponer, bueno, tampoco nos dice si ha superado la 2.300 UITs, vamos a suponer que no la superó, ¿ya? Porque en verdad dice hasta 5.000 UITs. En ese supuesto vemos que si esta empresa no hubiera superado las 2.300 UITs, el periodo mayo vencía en 14 de agosto, suponiendo que su último dígito del RUC sea el 0, en cuyo caso tenía como plazo para hacer el depósito de la detracción hasta el quinto día hábil, ¿no? Y el quinto día hábil, recordarán ustedes, el quinto día hábil de agosto es el 7 de agosto, ¿no? Si nos pregunta hoy 18, habrá que decirle, mira, sabes que si el 18 de agosto no hiciste tu depósito, entonces no lo vas a poder utilizar para el periodo mayo, ¿no? Si el día de hoy, 18 de agosto, o mañana, o en el transcurso del mes, hasta el 31 de agosto, e incluso
hasta el quinto día hábil de septiembre, que también es el 7 de septiembre, tú hicieras el depósito de la detracción, entonces lo podrías utilizar para el periodo junio, que vence en septiembre, considerando que no ha superado las 2.300 UITs, ¿no? Eso es. Entonces la pregunta es, dice, o la respuesta es, para el depósito de la detracción del periodo mayo, tengo como plazo hasta el quinto día hábil del mes de vencimiento, o sea, hasta el 7 de agosto. Insisto, si estamos 18, ya nos pasó el tren, ¿no? Ya se nos ha perdido todo. Entonces queda la posibilidad de utilizarlo para el periodo junio, considerando que junio vence en septiembre, siempre y cuando haga el depósito hasta el quinto día hábil de septiembre, que insisto, para el caso es hasta el 7 de ese mes, ¿no? Ya alguien diría, oye, perdón, pero ¿y qué tal si en realidad estamos hablando de una empresa que sí ha superado las 2.300 UITs? No es Prico, pero sí ha superado las 2.300 UITs y sus ingresos están por debajo de las 5.000 UITs. En ese caso, el periodo mayo tenía para hacer el depósito de la detracción hasta julio, ¿no? Entonces él tenía como plazo los 5 primeros días hábiles de julio, que serían el 7 de julio. O sea, quiere decir que ese señor ya definitivamente en mayo, si estuviéramos en el supuesto de que excede las 2.300 UITs y sus ingresos no superan las 5.000 UITs, ¿no? Nos ubicaríamos en este cronograma, y en ese cronograma mayo tenía hasta los 5 primeros días hábiles de julio. Entonces no lo puedo utilizar en mayo, perdón. ¿Lo puedo utilizar en junio? No, tampoco, porque junio vence en agosto, y para poderlo utilizar en junio debimos hacer el depósito de la detracción hasta el quinto día hábil de agosto, que es el mes de vencimiento, y el quinto día hábil fue el 7, estamos 18. Entonces nuevamente en ese supuesto ya corresponderá que se pueda utilizar recién en el plazo normal, ¿no? Porque siendo una empresa, perdón, esto es el caso de los Pricos con ingresos de no mayores a 2.300 UITs. Vamos a ver el otro supuesto. Este sería nuestro otro supuesto, ¿no? Perdón, ¿no? Considerando que no es Prico. Si no es Prico y ha tenido ingresos por montos mayores a 2.300 UITs, pero por montos menores a 5.000 UITs, o sea, más de 9.660.000 y menos de 21 millones, entonces sabes que mayo tiene hasta el 14 de agosto. Sería exactamente igual al anterior, no tiene hasta el 14 de agosto, y por tanto, el plazo para hacer el depósito de la detracción debió realizarse hasta el quinto día hábil de agosto, que era el 7 de agosto. En ese caso, estando 18 hoy día, y si hoy nos preguntan, le diremos, oye, no, ya no puedes, ¿no? Tendrías que utilizarlo recién a partir del periodo junio, siempre que puedas hacer el depósito de la detracción en cualquier día calendario de los que te quedan de agosto, e incluso hasta el quinto día hábil de septiembre, que sería hasta el 7 de septiembre, ¿no? Eso es. Dicho esto, bueno, que en realidad es un poco el tema por el que los convocaba el día de hoy, ¿no? Y no obstante, aprovechando unos minutos más, me encantaría hacerles ver una condición súper necesaria para la detracción. Yo siempre he creído que si a uno le queda clarísimo esto, en verdad es muy poco probable que tenga problemas después, ¿no? Entender cuál es el periodo de la detracción, ¿no? Para entender cuál es el periodo de la detracción, ya no estamos hablando de una obligación relativa al adquiriente en función al uso del crédito fiscal. No, ahora estamos hablando de una condición que el proveedor debe advertir, ¿no? Porque el proveedor, como regla general, no es el que deposita, pero cuando le llega la constancia del depósito de la detracción, o cuando la descarga a través de SUNAT operaciones en línea, él debe advertir que el cliente esté cometiendo las reglas como corresponde, porque si no lo van a enfrentar a un problema mayor con la administración. Básicamente por el problema de las inconsistencias, ¿no? Que por ahí el cliente esté señalando periodos que no correspondan, y SUNAT pueda pretender esperar una venta que no va a estar en ese periodo porque ya estuvo antes, o quién sabe, va a estar después, y eventualmente pues SUNAT puede suponer que como el cliente ha señalado que en ese periodo debe acreditarse la venta, y en tanto el proveedor no la considere, no la consigne en ese periodo, hay una diferencia, ¿no? SUNAT diga, oye, no, me está omitiendo ventas, ¿no? Eso se considera o se llama inconsistencia, como vamos a ver en unos minutos más, y la consecuencia de esto es que SUNAT toma la facultad o adquiere la facultad de pedirle al Banco de la Nación que le traslade sus montos en calidad de recaudación hacia las cuentas de la SUNAT, para que el contribuyente, bueno, para que la SUNAT en principio pueda pagar cualquier deuda que esté pendiente de pago a la fecha, ¿no? Y para que
cliente pueda, si quedase un saldo sin aplicar, solicitar, digamos, sea imputado, como es un término un poco raro, pero es cómo se ha manejado históricamente esto, ¿no? Para que el contribuyente le diga a la administración, a la SUNAT, le diga, señores de la SUNAT, tengo un saldo de un traslado y quiero que eso se pague o se agote a partir de de esta deuda, ¿no? O se aplique a esta deuda que voy a generar o que he generado con una declaración reciente, ¿no? Eso es lo que se conoce como el procedimiento de reimputación de pagos, que es un procedimiento que desde hace algunos años ya también se hace exclusivamente a través de SUNAT Operaciones en Línea, ¿no? Para entender, le decía, para que nos quede clarísimo esto, hay que recordar lo que dijo el Tribunal Constitucional en una sentencia que ya va a tener casi 9 años, ¿no? O sea, ya ha pasado hace algún tiempo, ¿no? Esto como condición para no quebrar el sistema, porque en realidad lo que querían los demandantes era que el Tribunal Constitucional, como nuestro máximo intérprete de la Constitución, diga que el sistema de tracciones es uno de pago a cuenta, así como el de percepciones, ¿no? Y que por tanto, por ejemplo, ¿no? La norma que debe determinar cuál es el porcentaje que se debe aplicar para cada uno de los supuestos deba ser señalada necesariamente a través de una norma con rango de ley, lo que se considera como reserva de ley, y ya, por delegación, ¿no? En tanto se haga respetando ciertos márgenes, ciertos parámetros, que pueda ser delegada a una norma de menor rango, como podría ser un decreto supremo, ¿no? Que no es el caso de la detracción, porque como recordaremos, la detracción usualmente, no es que usualmente, en todos los casos el porcentaje está determinado básicamente por una resolución de superintendencia, ¿no? Entonces, entre otros alegatos, es lo que quería hacerle ver los demandantes a nuestro máximo intérprete de la Constitución, que se estaba violentando el principio de reserva de ley, porque este era un sistema de pagos a cuenta y, siendo una obligación accesoria, debía correr la misma suerte de la obligación principal, que es el tributo. Que recuerden nuevamente, el tributo, los elementos constitutivos del tributo deben estar recogidos en una norma con rango de ley o máximo por delegación a través de un decreto supremo, cosa que no cumplía la detracción. Entonces, para saltarse esa camisa de fuerza que le había impuesto el demandante en su escrito, el Tribunal Constitucional, de manera brillante, determinó que en realidad esto no era un sistema de pagos a cuenta, porque en la detracción lo que es relevante no es que no es que el Estado vaya cobrándose por adelantado parte de la obligación, sino que es necesario porque esto deja una huella ineludible en el sistema, por el cual luego la administración puede hacer una suerte de control, ¿no? De determinación. No quiero utilizar el término, pero si quieren, perseguir al proveedor para ver cuándo es que él debió presentar esa declaración, cuándo debió presentarla en el supuesto que esté difiriendo el nacimiento, o incluso el monto que debió declarar, ¿no? En los supuestos en donde en realidad no solo es una operación que debió declarar en mayo y la puso en junio o la puso en julio, sino que ya, digamos, de plano no la declare, ¿no? Entonces el tribunal dijo, el sistema de detracciones es un sistema de control indirecto, de carácter administrativo, como el ITF, digamos, ¿no? Que sirve un poco para darnos cuenta, darnos una huella de que aquí hubo una operación y empezar a seguirle el rastro de esta, ¿no? Dice que le sirve a la administración para la lucha contra la evasión fiscal en determinados sectores que obviamente tienen o detentan un alto índice de informalidad y de incumplimiento tributario, y que por tanto no es un sistema de recaudación anticipada. Brillante, me parece, ¿no? Entonces, siendo así, la idea, un poco en el periodo del depósito de la detracción, es que se consigne, dice la norma, aquí está, ¿no? Que se consigne el mes y el año que corresponde a la fecha en que el comprobante de pago que sustenta la operación se emitió, o el periodo en el que el comprobante debió emitirse. A mí me gusta explicarlo desde otra óptica, ¿no? El periodo que se consigna en el depósito de la detracción debe ser aquel en el que nace la obligación tributaria del IGB. No solo que mi explicación no alcanza para otro de los supuestos, por ejemplo, operaciones no grabadas o operaciones donde no hay una venta, pero quisiera que nos quedemos con este primer razonamiento, que en realidad agrupa, no sé, pues el 90 y algo por ciento de las operaciones. El periodo que el contribuyente debe consignar, que el cliente debe consignar en su constancia de depósito de la detracción, que además es
digamos, ya utilizada masivamente a través de manera virtual, más con una norma del año pasado que obligaba que ya no se llenen, digamos, unas boletitas físicas, sino que aún en el caso que quieras ir físicamente a una ventanilla del Banco de la Nación, previamente utilices o generes el llamado NPD, el número de pago de detracciones, y para esto tienes que ingresar por esta ruta a través de SUNAT operaciones en línea, ¿no? Ir a mis declaraciones informativas, pago de detracciones, y ahí consignar como periodo tributario, insisto, el del nacimiento de la obligación tributaria. ¿Por qué el del nacimiento de la obligación? Porque lo que quiere el sistema de detracciones justamente es eso, saber que, o mejor, que tu cliente le digas a la administración, señores de la SUNAT, por si acaso, la obligación tributaria, en el ejemplo que les he puesto, ya nació en julio del 2020. ¿Por qué? Porque a mí ya me entregaron los bienes, o porque yo ya realicé el pago, ¿no? No solo por el hecho de que se me haya emitido el comprobante de pago, ¿no? Alguien diría, pero si es así de claro, ¿por qué el legislador no lo dijo? El legislador lo ha dicho, pero utilizando otros términos. Ha dicho en el mes y año en que se emitió el comprobante de pago, o en el que corresponde emitirlo, en el que correspondió haber emitido el comprobante, ¿no? En el que se emita o en el que se debe emitir el comprobante de pago, que es otra forma de decir, no en todos los casos, pero casi en la totalidad de ellos, al nacimiento de la obligación tributaria. Por ejemplo, si yo le entrego bienes a alguien, ¿no? Digamos el 31 de julio, ¿no? Y por ahí, yo le entregué el bien el 31, ¿eh? Pero mientras que yo esperaba que él me diga, ya fue por las horas de la tarde, ¿no? Eso es que sí, pero ya están en mi almacén, que no sé qué, o que el transporte me confirme que los había entregado ya. Yo recién puedo emitir mi comprobante de pago por la venta en el mes de agosto, de tal forma que mi comprobante de pago va a decir 1 de agosto, 2 de agosto, 3 de agosto, no sé, cuando los bienes ya fueron entregados el 31 de julio. La pregunta ahí es, ¿qué periodo le debo consignar al depósito de la detracción? ¿No? Entonces, nuevamente, la norma dice el periodo en el que se emitió el comprobante de pago. Agosto, no, perdón, pero también dice en el que se emita o en el que se deba emitir. Yo les pregunto, tratándose de venta de bienes muebles, ¿no? Como es el ejemplo que les he puesto, ¿cuándo debió emitirse el comprobante de pago? Debió emitirse el comprobante de pago a la fecha en que se entregaron los bienes, o sea, el 31 de julio. Así que en ese ejemplo, el cliente es el que debe decirle a la SUNAT, señores de la SUNAT, por si acaso, ¿eh? Esta operación es de julio. Y alguien diría, perdón, pero ¿y qué sentido tiene? O sea, ¿por qué el cliente tiene que hacer una suerte de acusete, ¿no? De, de advertirle, o sea, ¿cuál es su obligación? ¿No? Entonces el Tribunal Constitucional, en la sentencia que vimos hace un momento, desarrolla una teoría que ya la había previsto antes, ¿no? En función al principio de solidaridad, ¿no? Un poco analizando el supuesto de que si bien la obligación tributaria recae sobre un sujeto pasivo específico, que esa obligación de todos los ciudadanos, en condición de adquiriente, en condición de lo que fuera, ¿no? Velar por el correcto cumplimiento de esa determinación de la obligación tributaria, porque recuerden que tener un sistema tributario eficiente ayuda no solamente al proveedor que paga o al contribuyente que paga ese impuesto, sino que nos ayuda como país, ¿no? Entonces, pensando en ese principio, en el desarrollo de ese principio de de solidaridad, es que el TC le dice al contribuyente, tú tienes la obligación, no solo moral, sino también legal, de informarle a tu administración tributaria cuál es el periodo del nacimiento de la obligación. Y el periodo del nacimiento de la obligación es ese que consigne dentro del depósito de la detracción, ¿no? Podemos hablar de varios supuestos adicionales, pero creo que, digamos, si alguien ya captó esta idea, en realidad no va a tener ningún problema nunca con las detracciones en el momento de hacer el correcto llenado, ¿no? Y esto no solamente es algo que deban advertir los clientes, porque en verdad, si es que el cliente pone o consigna un depósito que no corresponde, lo que va a suceder es que cuando SUNAT intente hacer la regla de 3 simples para ver cuánto dinero hay acreditado en la cuenta del depósito de la detracción para determinado periodo, ¿no? Ese porcentaje, digamos, en regla de 3 nuevamente, ¿no? Ese monto proporcional debe estar incluido en su declaración jurada C21. Si no está en la declaración mensual C21, entonces, o sea, si hay un monto menor, ¿no? O no hay ningún monto, la administración dirá, perdón, aquí hay una omisión de ventas, ¿no? Lo que en el sistema se conoce como una inconsistencia.
¿no? Claro, si el monto es mayor, o sea, si lo que declaró el contribuyente en su C21 mensual es mayor a lo que proporcionalmente hay en su cuenta de detracciones identificado para ese periodo, ahí no habrá ningún problema, ¿no? La inconsistencia es cuando la diferencia entre lo que obra en la cuenta de detracción y lo que declara en el contribuyente C21 es para abajo, ¿no? Si es para abajo, ahí hay una inconsistencia y como les decía antes, esto le brinda la facultad a la administración tributaria para que pueda ejercer, ejecutar esto que se denomina como traslado en calidad de recaudación, lo que eventualmente pues genera un problema financiero para el proveedor titular de la cuenta. Y insisto, a veces es por una incorrecta aplicación de la norma por parte del cliente. Por eso, si bien esta recomendación en principio es para que al cliente le quede claro cuál es el periodo de la detracción, ojo, los proveedores también deben estar revisando, aleatoriamente seguro, pero revisando cuál es el comportamiento, ¿no? De estos depósitos porque eventualmente puede generarles una inconsistencia, lo que va a traer consigo además un problema financiero para su entidad. Bien, era un poco lo que quería comentarles en estos 40 minutos, creo que me excedí un poco, bueno, no tanto, esta vez. Les agradezco muchísimo, ya saben nuevamente, si quieren el material, mándenme un correo a tusoluciontributaria@gmail.com. Estas actividades llegan gracias al apoyo de Bacac a asesores, estamos a su disposición, visiten nuestra página web, se van a enterar de todos los servicios de carácter administrativo y tributario y legal que podemos poner a su disposición. Invitarlos también al próximo martes, el martes que es 25, nos va a acompañar la doctora Yanek Mamani, que ella bueno, es una especialista en temas de fiscalidad internacional, tiene un máster en Europa sobre esto, y también nos va a ayudar en un taller gratuito como este a explicarnos cuáles son digamos, cuáles son las condiciones sobre esta declaración informativa sobre beneficiario final a propósito de una campaña que la administración está realizando, ¿no? Para aquellos contribuyentes que estaban obligados el año pasado y no lo sabían o sabiéndolo no tienen ni idea cómo se va a llenar. La idea es que Yannick nos ayude a un poco ubicar el paso a paso, cómo cumplir con esta obligación de carácter informativo, que seguro más que un tema operativo tiene que ser un tema conceptual, porque hay varios conceptos ahí relacionados a transparencia fiscal y fiscalidad internacional, temas de donde ella es súper especialista. Bien, nuevamente muchísimas gracias. Si alguien tuviera una duda, seguro ya no nos queda tiempo para más. Encantado se lo voy contestando a través de nuestro, de nuestro chat o del Facebook mismo. ¿Sí? Mil gracias nuevamente por habernos acompañado el día de hoy.